Has destruido a tu propia familia, Melissa. Esas fueron las palabras que Lucía dijo mientras miraba a mi esposo con esos ojos grandes, falsamente llenos de lágrimas, como si fuera una víctima frágil. Yo escuché aquello y, por un segundo, sentí el piso desaparecer bajo mis pies. La frase atravesó la sala como un disparo silencioso, de esos que nadie ve venir, pero cuando aciertan, paralizan todo. Lucas giró el rostro hacia ella como si estuviera frente a una verdad dolorosa, y no ante la mayor mentira que alguien se había atrevido a inventar sobre mí. Sentí mis piernas fraquejar, mi corazón acelerarse de un modo tan desesperado que parecía querer escapar por mi boca. Lo único que pude hacer fue susurrar: «¿Qué estás diciendo, Lucía?». Ella giró hacia mí lentamente, teatral, como si fuese la protagonista de un drama barato escrito por ella misma. «Tía, yo no quería lastimarte», dijo, colocando la mano en el pecho con un temblor ensayado. «Pero ya no podía cargar con este peso sola. Necesitas admitir lo que hiciste». Yo solo repetí: «Lo que hice», y mi propia voz no parecía reconocerme. Sonaba como de otra persona, débil, perdida, rota. Lucía respiró hondo, exageradamente, casi caricaturesca, como quien se prepara para destruir una vida con placer. Entonces dijo, sin pestañear: «Tu aventura, ¿crees que nadie se dio cuenta? ¿Crees que no sé que tú y ese compañero de la oficina se reunían a escondidas?». El silencio que cayó fue tan pesado que habría jurado que resonaba. Lucas se pasó la mano por el rostro, exhausto, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo aún peor. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones. ¿Una aventura? Yo, que cargué a esa niña en brazos, que pagué cada material escolar, que abrí mi casa, mi cartera y mi corazón para ella como si fuera mi hija. Yo, que siempre fui fiel a mi esposo, a mi matrimonio, a mi propia conciencia. Intenté hablar, pero mi garganta no respondía. Cuando por fin salió alguna palabra, sonó como un hilo de voz desesperado: «Estás inventando esto, Lucía, ¿por qué?». Ella me miró con una expresión perfectamente ensayada, inclinando la cabeza. «Yo no inventaría algo así», dijo con ese tono dulce y venenoso a la vez. «Solo le conté a Lucas lo que vi. Cómo llegabas tarde, cómo escondías el celular, cómo siempre sonreías cuando esa persona aparecía. No sabía si gritar, llorar o desmayarme. Todo dentro de mí se bloqueó. ¿El celular escondido? ¿Yo escondiendo el celular de quién? Yo usaba mi celular todo el día, lo dejaba por la casa, lo olvidaba cargando en el baño, en la cocina, en la terraza. ¿Llegar tarde? Era trabajo. Todos lo sabían. Incluso ella. ¿Cuántas veces Lucía se sentó en mi sofá estudiando mientras yo respondía correos atrasados, agotada, pero orgullosa de estar ayudando a mi familia? Lucas finalmente habló, y el sonido de su voz fue peor que cualquier golpe físico. «Melissa, necesito entender qué está pasando». Lucía no tendría razón para mentir sobre algo así. Ella nunca nos dio un motivo para desconfiar de su palabra. Sentí el mundo girar. ¿Nunca nos dio motivo para desconfiar? Casi reí de nervios. Pero ni eso pude. Lucía, esa niña que mentía desde los 9 años diciendo que era alérgica a tareas difíciles, que lloraba para conseguir lo que quería, que manipulaba profesores, amigos, primos. Y ahora manipulaba ¿a mi esposo? ¿Mi vida? ¿Mi reputación? Me acerqué a Lucas con el corazón desbocado. ¿La crees a ella antes que a mí?, pregunté intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba sin control. Él respiró hondo, mirando al suelo como si estuviera escogiendo cada palabra con pinzas. «Yo solo necesito saber la verdad». El dolor que atravesó mi pecho en ese instante no fue solo físico. Fue existencial. Sentí como si toda mi historia con él estuviera siendo arrancada de mi piel. Cada recuerdo, cada gesto de cariño, cada sacrificio, cada noche de apoyo mutuo, todo tirado a la basura por una mentira contada por una chica de 19 años que siempre quiso lo que era mío. «¿Para qué dudes de mí?», dije. «Ella ni siquiera tuvo que esforzarse mucho, ¿verdad?». Lucía fingió ofenderse. «Tía, por favor, yo solo quería protegerte. Te vi infeliz, te vi equivocándote. Y pensé que contarlo era lo correcto». La rabia dentro de mí empezó a hervir, pero el shock aún era más fuerte. No podía reaccionar como quería. Parte de mí intentaba entender cómo habíamos llegado allí. Parte de mí intentaba juntar piezas de algo que ni sabía que estaba roto. «Quiero saberlo todo», le dije. «Cada detalle de lo que dices que viste. Ahora». Ella dudó un segundo, el suficiente para que yo entendiera que no había nada. Nada real. Nada que se sostuviera. Pero enseguida retomó ese aire calculado y comenzó a hablar como si hubiese memorizado un guión.
Te vi saliendo tarde de la empresa con él. Vi mensajes. Los vi riéndose juntos. Y vi, química. No puedo ignorar lo que mis ojos vieron. La palabra química salió de su boca como algo sucio, prohibido, amenazante. Sentí ganas de gritar. ¿Mensajes? ¿Qué mensajes? Muéstralos. Ella llevó la mano al bolsillo como si buscara el celular, pero enseguida dijo, los borré. Tuve miedo de que descubrieras que yo sabía. Claro. Conveniente. Perfecto. Irrefutable, siempre y cuando nadie usara lógica. Cerré los ojos un segundo y una pregunta me atravesó como una cuchilla helada. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo decidió Lucía destruir mi vida? ¿Qué quería exactamente? ¿Atención? ¿Venganza? ¿Mi casa, mi estatus, mi matrimonio? ¿O simplemente el placer perverso de ver el caos que podía causar? Abrí los ojos y miré a Lucas, que parecía emocionalmente dividido. No me atacaba, pero tampoco me defendía. Y eso dolía más que cualquier acusación. Yo nunca tuve una aventura con nadie, dije, palabra por palabra, intentando dar firmeza a mi voz. Nunca. Y tú lo sabes, Lucas. Él se pasó la mano por el cabello, estresado. Quiero creerlo. Dios sabe que quiero. Y entonces llegó el golpe final, pero Lucía no ganaría nada mintiendo. En ese instante, sentí mi corazón detenerse. No latir más lento. Detenerse. Porque yo sabía exactamente lo que ella tenía que ganar. Y sabía que, de un modo u otro, aquello era solo el comienzo. Respiré hondo y pensé, esto no es una coincidencia. Esto es calculado. Ella quiere algo. Y lo quiere ahora. Y para entender cómo llegamos a este punto absurdo, necesito volver unas semanas atrás. Porque fue allí, mucho antes de todo este teatro, donde se plantó la semilla de la mentira. Y lo prometo, lo que viene después, no es nada bonito. Y nadie, absolutamente nadie, saldrá ileso. Cuando dije que tenía que volver unas semanas, no exageraba. Era imposible comprender la crueldad de Lucía sin revisar el momento exacto en que todo empezó a deteriorarse dentro de mi propia casa. En aquella época, yo todavía creía que el mundo era predecible, que la bondad que yo ofrecía a los demás volvería a mí de alguna forma. Y creía, sobre todo, que mi sobrina me veía como una segunda madre. ¡Qué arrogancia la mía! Todo comenzó un martes cualquiera. Yo estaba en la mesa del salón doblando unos documentos de la empresa, organizando la papelería que debía llevar al día siguiente. Había café tibio en la taza, música suave de fondo y un silencio que yo consideraba sagrado después de un día agotador. Entonces Lucas entró, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de lo normal. Recuerdo haber levantado la vista y notar una expresión extraña en él. Era una sonrisa, pero no una sonrisa real. Y eso ya me apretó el estómago. Se sentó en el sofá, pasó las manos por los pantalones como quien intenta secar un nerviosismo y dijo, hoy tuve una conversación muy importante con Lucía. Dejé de doblar los papeles. La música pareció bajar aún más el volumen, como si quisiera no interferir en la escena que se formaba. Pregunté con calma, ¿sobre qué? Él respiró hondo. No un suspiro natural, sino un suspiro sacrificial, como si estuviera a punto de convertirse en mártir por una verdad dolorosa. Y yo ya debería haberlo notado entonces. Ya debería haber entendido que cuando alguien respira así antes de hablar, lo que viene nunca es bueno. Pero yo aún creía en lo mejor. Me dijo que está preocupada por ti, comenzó. Fruncí el ceño. Preocupada por mí, ¿por qué? Dice que estás distante, diferente, y que tal vez estés pasando por algo que no quieres contarme. Por dentro, solté una carcajada, pero por fuera, mantuve el rostro serio. Lucía siempre exageraba en todo, pero aquello era nuevo. Estoy trabajando mucho, nada más, respondí. Lucas miró al suelo, pensativo. Ella cree que puede ser otra cosa. Dijo, que estás demasiado cercana a alguien del trabajo. Recuerdo perfectamente el segundo exacto en que mi corazón perdió el ritmo. Pero intenté no mostrarlo. ¿Cercana cómo? Él volvió a respirar profundamente. Los vio conversando. Dijo que parecía demasiado íntimo. Y que últimamente llegas más tarde de lo normal. Solté una risa corta. Dios mío, Lucas. Está confundiendo todo. Ella solo quiere nuestro bien, respondió él de inmediato, como si hubiese ensayado esa frase. Dijo que tenía miedo de ver que estaba siguiendo un camino peligroso. Peligroso, repetí, incrédula. Trabajar hasta tarde ahora es peligroso. Lucas se pasó la mano por el cabello, estresado.
La forma en que ella lo describió me dejó preocupado. Respiré hondo. ¿Y cuál fue exactamente la forma en que lo describió? Él dudó. Y esa duda me atravesó como una cuchilla. Dijo que últimamente, sonríes demasiado cuando hablas con ese compañero. Que te ves más ligera. Que quizá estás encontrando algo que sientes que falta aquí en casa. Golpeé la mesa con Amao, no por raiva, más por choque. Por injustica. ¿Sonriendo? Lucas, yo sonrío con todo el mundo en el trabajo. Es mi personalidad. Trato bien a las personas. Y eso ahora es motivo de acusación. Él me miró como si yo estuviera poniéndome demasiado a la defensiva. Solo estoy repitiendo lo que ella vio. Y fue allí donde comenzó el verdadero gaslighting. Yo sentí que algo estaba siendo distorsionado, pero aún no entendía la magnitud del daño. Respiré hondo y pregunté, intentando preservar mi cordura, ¿y tú, lo crees? Él no respondió de inmediato. Y ese fue el primer quiebre en mi corazón. Porque cuando alguien realmente te conoce, no necesita pensar para defenderte. Simplemente lo sabe. Yo, no lo sé, dijo finalmente. Solo quiero entender. Esa frase fue un golpe directo. Sentí mi pecho encogerse, mi garganta cerrarse. Y aún así, seguí conversando. Como si todavía hubiera justicia en ese diálogo. Lucas, Lucía está interpretando cosas. Y tú le estás permitiendo crear historias donde no existe absolutamente nada. Ella no inventaría eso, insistió él. Es muy observadora. Observadora. Impresionante cómo, cuando LHE combina, L transformaba defeitos en virtudes. Lucía era observadora, sim, más no sentido positivo. Ella observaba fragilidades. Procuraba brechas. Ella farejaba vulnerabilidades. En aquel momento, la primera vez, yo sentí claramente que ella estaba mirando en mí. Está siendo dramática, dijo él cuando notó mi silencio. La frase atravesó mi pecho como una espada. Dramática, repetí. Estoy intentando defenderme de algo absurdo y tú me llamas dramática. Él levantó las manos como quien intenta calmar a un animal asustado. ¿Ves? Eso confirma lo que dijo Lucía. Que estás inestable. Que cualquier cosa te desequilibra. Casi me caí de la silla. Porque en ese instante entendí. Lucía le había ofrecido a Lucas un manual completo sobre cómo interpretar cada una de mis reacciones. Ella moldeó la narrativa antes incluso de que yo tuviera la oportunidad de explicarme. Ella dijo que reaccionarías así. Que lo negarías. Que te pondrías a la defensiva. Que no lo admitirías ni siquiera ante ti misma. Sentí náuseas. Porque estaba atrapada en un laberinto sin salida. Cualquier cosa que yo dijera sería usada contra mí. Cualquier gesto mío sería prueba de algo que no existía. Estás distorsionando todo, dije, intentando mantener la calma. Yo no hice nada. Nada. Y tú lo sabes. No sé nada ya, respondió él, exhausto. Lucía solo quiere ayudar. Lucía solo quiere ayudar. Esa frase resonó en mi cabeza como un mantra venenoso. ¿Ayudar? Acusar, insinuar, sembrar dudas, ¿eso era ayudar? Miré a Lucas durante algunos segundos, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que siempre había creído en mí. Pero lo único que encontré fue confusión. Inseguridad. Quizá incluso culpa. ¿Ella mencionó su nombre? Pregunté. No, mintió, y yo lo supe. Lo supe porque desvió la mirada. Porque tragó en seco. Porque su voz bajó apenas un tono. Él sabía el nombre. Sabía exactamente quién era. Y el simple hecho de que no quisiera decirlo, me hizo entender que la semilla ya estaba creciendo. ¿Y cuál fue el consejo que te dio? Pregunté, saboreando una anticipación amarga. Él dudó de nuevo y después dijo que las parejas fuertes se dan libertad radical. Que si realmente estabas comprometida, lo entenderías. Sentí mi alma salirse del cuerpo. Era evidente. Tan evidente que dolía. Lucía había usado a Lucas como un títere. Se colocó como gurú emocional, como referencia, como supuesta defensora de la verdad, y él, sin percibirlo, había tragado cada palabra. Intenté respirar. Pero el aire parecía más pesado de lo normal. Lucas, ¿no ves? Ella te está manipulando. Él negó con la cabeza, irritado. Lucía es prácticamente una hija para ti. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué mentiría? Y esa pregunta me golpeó fuerte. Porque hasta ese momento yo realmente no sabía cuál era su objetivo. Pero sí sabía que tenía uno. Siempre hay un objetivo. Empecé a pensar en todo. En las veces que Lucía me observaba en silencio.
En las preguntas aleatorias sobre mi matrimonio. En los comentarios sutiles sobre mi vida perfecta, sobre lo admirada que yo era, sobre cómo Lucas era un hombre excepcional. Recordé momentos que antes parecían inocentes, pero que ahora sonaban amenazadores. Como aquella vez que dijo, sonriendo mientras ayudaba en la cocina: «Tía, no te imaginas lo envidiable que es la vida que tienes». En ese momento yo reí. Ahora, esa frase parecía una advertencia. «Tiene celos de ti», dije finalmente. «Y está intentando destruir todo lo que construí». Lucas sonrió, una sonrisa triste, cansada, y respondió: «O quizá eres tú quien tiene miedo de admitir la verdad». La verdad. Esa verdad que solo existía en la cabeza de Lucía. Sentí las lágrimas arderme en los ojos, pero no las dejé caer. No frente a él. No mientras repetía sus palabras como si fueran profecías. «No hice nada», dije por milésima vez. Y parecía que cada repetición perdía fuerza, perdía convicción, como si la mentira de ella fuera devorando mi realidad. Y fue en ese instante exacto que entendí: no se trataba de lo que yo hice. Se trataba de lo que ella quería que pareciera. Se trataba de control, de envidia, de querer ocupar mi lugar. Y si yo no hacía nada, ella lo lograría. Fue ahí cuando sentí la primera chispa de rebeldía encenderse en mi pecho. No sabía cómo todavía, pero sentí, profundamente, que iba a descubrir hasta dónde llegaba la mentira de Lucía. Y cuando lo descubriera, nadie volvería a llamarme mentirosa. Quisiera decir que todo se derrumbó de una vez, pero no fue así. La mentira de Lucía no cayó sobre mí como una bomba, cayó como una filtración silenciosa, entrando por las grietas, pudriendo lo que yo creía sólido, hasta que un día todo simplemente se dio. Y el día que todo se dio fue tan banal, tan cotidiano, que resulta irónico que haya sido el momento que cambió el rumbo de mi vida. Yo solo quería el cargador de Lucas. Eso. Un cargador. Un objeto tonto, pequeño, cotidiano, y aún así fue la puerta del infierno que yo no sabía que estaba por abrir. Recuerdo perfectamente, eran casi las 8 de la noche, estaba agotada, mi cabeza latía, mis hombros dolían como si cargara meses de tensión acumulada. Yo solo quería recostarme en el sofá y ver cualquier cosa que me desconectara de la realidad por una hora. Lucas estaba en la ducha. Su cargador siempre quedaba en el mismo lugar, en la mesa de centro, porque odiaba tener el celular lejos. Pero ese día, no estaba. Busqué alrededor, levanté cojines, miré detrás del sofá. Nada. Cuando me agaché para mirar debajo de la mesa, fue ahí cuando vi el resplandor suave de la pantalla encendida del tablet. Un brillo inocente, azul, reflejado en el piso. Yo no iba a tomarlo. De verdad que no. No tenía nada que esconder, y creía, hasta ese momento, que él tampoco. Pero la pantalla estaba allí. Hacia arriba. Abierta. Iluminada. La notificación parpadeaba. Era imposible ignorarla. Y es impresionante cómo, en momentos así, el cuerpo actúa antes que la mente. Mi mano se extendió sola, como si alguna fuerza desconocida la guiara. Mis dedos temblaron al tocar el tablet. El sonido de la ducha se volvió distante, amortiguado, como si estuviera dentro de una pecera. Y cuando giré la pantalla, la conversación estaba allí. Abierta. Como si me hubiera estado esperando. Era el nombre de Lucía en la parte superior. Sentí mi corazón golpear con tanta fuerza que pensé que partiría mis costillas. Mi estómago se revolvió. Mis manos quedaron heladas. Yo no quería ver. Lo juro. Pero mis ojos fueron atraídos hacia el mensaje más reciente, una frase corta, cruel, directa, que parecía escupir veneno. Lucía, tío, recuerda lo que hablamos. Si ella reacciona mal, es porque oculta algo. Confía en el proceso. Confía en el proceso. ¿Proceso? Leí otra vez para asegurarme de que no estaba imaginando. Pero no. Lucía no solo estaba orientando a mi marido como si fuera una especie de entrenadora emocional. Lo estaba dirigiendo. Con comandos. Estrategias. Manipulación explícita. Pero eso no fue lo que me destruyó. Fue su respuesta, enviada minutos antes. Lucas, tienes razón. Esto es una prueba importante. Observaré su reacción. Gracias por ayudarme a ver lo que estaba ignorando. Una prueba. Mi matrimonio, convertido en una prueba. Yo, convertida en experimento. La náusea subió tan fuerte que tuve que sentarme. El piso giraba. No sabía si llorar, gritar o desmayarme. Nunca, jamás, imaginé que Lucas sería capaz de participar en algo tan humillante. Yo siempre confié en él. Siempre. Y allí estaba,
agradeciendo a mi sobrina por enseñarle a ponerme a prueba como si yo fuera una niña mentirosa a punto de ser castigada. Continué leyendo, aunque doliera, porque una parte cruel de mí quería saber hasta dónde llegaba. Lucía, ella siempre ha sido muy racional. Intentará convencerte de que todo es exageración. Observa detalles, si desvía la mirada, si cambia de tema, si se pone agresiva, todo es señal. Me llevé la mano a la boca para contener la arcada. Ella estaba escribiendo un manual sobre mí, sobre cómo interpretar cualquier gesto mío como culpa. Era una trampa perfecta, porque sin importar lo que hiciera, lo usarían en mi contra. Y luego vino otro mensaje. Lucía, si lo niega demasiado, es aún peor. Las personas culpables niegan con firmeza. Las inocentes se confunden. Observa si se muestra muy segura. Cerré los ojos por un instante, porque aquello ya no era solo manipulación. Era perverso. Calculado. Era como si hubiera tomado mi personalidad, mis gestos, mis emociones, y los hubiera transformado en armas para destruirme. Entonces leí la frase que lo cambió todo. Lucía, ella tiene todo lo que yo siempre quise. Esa vida, esa relación. ¿De verdad crees que lo merece? La tablet casi se cayó de mis manos. Ahí estaba la verdad. Descarada. Desnuda. No se trataba de mí. Se trataba de lo que yo tenía. De lo que ella quería. De lo que no soportaba verme poseer. Perdí el aire. Literalmente. Tuve que apoyar las manos en el sofá para no caer. Una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. Era como si el mundo se hubiera congelado a mi alrededor. Y entonces escuché el sonido de la ducha apagándose. Mi cuerpo entró en alerta. Mi corazón se aceleró tanto que parecía descompasarse. Yo sabía que tenía poco tiempo. Y aún así, no pude dejar de leer. Mi dedo deslizó la pantalla casi por instinto. Más mensajes. Lucas, ¿crees que ella sería realmente capaz de hacerme eso? Lucía, tío, eres tan bueno que no te das cuenta. Pero las mujeres infelices buscan atención afuera. Yo solo intento protegerte. ¿Mujeres infelices? ¿Yo? ¿Infeliz? ¿Porque trabajaba? ¿Porque tenía una vida estable? ¿Porque era adulta y no vivía en un drama constante como ella? El veneno continuaba. Lucía, y recuerda, ella está acostumbrada a tenerlo todo. Cuando te pierda, aprenderá el valor de las cosas. Golpeé la mesa involuntariamente. Una ola de indignación tan fuerte recorrió mi cuerpo que mis venas latían. Lucas salió del baño en ese instante, con una toalla alrededor de la cintura y ese aire tranquilo e ingenuo que me daban ganas de llorar y romper algo al mismo tiempo. Me vio con la tablet en la mano. Y el mundo se detuvo. Melissa, frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Me levanté despacio, sintiendo mis piernas temblar. Le mostré la tablet como si fuera un arma del crimen. Estoy leyendo esto, dije, con la voz baja pero firme. Y quiero que me lo expliques ahora. Él se puso pálido. Su cuerpo se tensó. Una mezcla de culpa e irritación apareció en su rostro. Extendió la mano para tomar la tablet, pero yo retrocedí. No. Primero explicas. Suspiró, ese mismo suspiro teatral que yo ya estaba empezando a odiar, y dijo. No deberías haber mirado eso. Y tú no deberías estar discutiendo mi comportamiento con mi sobrina como si fuera un experimento científico. Se pasó las manos por la cara, nervioso. Melissa, esto no es lo que parece. Yo solo. No es lo que parece. Me reí. Una risa amarga, ácida, que quemó mi garganta. Porque se parece muchísimo a que está siendo manipulado por una chica de 19 años que está claramente obsesionada contigo, conmigo o con lo que tenemos. Él levantó una mano, intentando detener una tormenta. Estás exagerando. Y casi me derrumbé. Esa frase. Esa maldita frase. Estás exagerando. La misma frase que Lucía había dicho que debía usar. La misma frase que ella aseguró que, confirmaría, que yo estaba inestable. Me acerqué a él, sintiendo mi cuerpo vibrar entre rabia, dolor e incredulidad. Ella te dijo que dijeras eso, ¿verdad? Está todo aquí, Lucas. Todo escrito. Cada palabra que me dijiste estos días fue planeada por ella. Él desvió la mirada. Eso fue peor que un grito. Melissa, comenzó, más tranquilo ahora, como si hablara con una niña caprichosa. Invadiste mi privacidad. Eso ya dice mucho sobre tu estado. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Me estás culpando por descubrir que me estás poniendo a prueba,
qué estás dejando que otra persona te diga cómo interpretar cada cosa que hago? Ella solo quiere ayudar, repitió. Perdí la línea. Ella quiere mi lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nunca había dicho eso en voz alta. Pero en ese instante, sonó más real que cualquier otra cosa en esa casa. Lucas dio un paso atrás, como si mi dolor lo ofendiera. Estás viendo cosas que no existen. Lo miré con una tristeza tan profunda que sentí que me rellenaba desde dentro. Vi los mensajes, susurré. Lo vi todo, ¿y sabes qué es lo que más duele? No es ella. Nunca fue ella. Eres tú. Tú creíste. Tú alimentaste. Tú diste cuerda. Tú dejaste que alguien entrara en nuestro matrimonio como si yo fuera descartable. Dejé la tablet sobre la mesa, lentamente. Y voy a descubrir hasta dónde llega esto, Lucas. Voy a descubrir qué más hablaron. Y cuando lo descubra, no esperes que simplemente lo acepte. Él abrió la boca para responder, pero levanté la mano para detenerlo. No digas nada más. Porque nada de lo que digas ahora va a borrar lo que acabo de leer. Y en ese instante, en ese preciso instante, algo dentro de mí cambió. Una parte se quebró. Otra se endureció. Y una tercera, silenciosa y ardiente, despertó. La mentira de ella apenas estaba empezando. Pero mi venganza también. Yo creía que después de leer esos mensajes y confrontar a Lucas nada podría herirme más. Que ya había tocado el límite. Que no quedaba espacio para maíz d'or. Estaba equivocada. Terriblemente equivocada. La peor parte del veneno de alguien no es cuando entra en tu cuerpo, es cuando se extiende despacio, silencioso, corroyéndote por dentro hasta que ya no sabes diferenciar qué es dolor, qué es rabia, qué es vergüenza y qué es simplemente agotamiento emocional. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió durante las horas y días que siguieron. Lucas no se disculpó. Lucas no mostró arrepentimiento. Lucas no cuestionó a Lucía. Lo único que hizo fue cerrarse, como si yo fuera el problema. Como si yo hubiera destruido su confianza simplemente por descubrir la manipulación que él mismo permitió. Pero el clímax, la ruptura real, ocurrió en la cena. Era una cena que él mismo había sugerido. Para que hablemos con calma, dijo. Yo acepté porque, a pesar de todo, una parte de mí todavía quería creer que había lógica en medio de esa locura. Tal vez hubiera recapacitado. Tal vez hubiera visto la injusticia. Tal vez estuviera listo para ver a Lucía como realmente era. Pero no. Él estaba listo para otra cosa. Algo mucho peor. Me arreglé despacio. Me puse un vestido simple, negro, discreto. Me miré en el espejo y tuve la sensación de que había envejecido 10 años en una semana. Mis ojos estaban distintos, más profundos, más oscuros, como si finalmente hubiera entendido algo que no quería entender. Cuando llegué al restaurante, Lucas ya estaba allí. La mesa era bonita, iluminada por velas, con los platos perfectamente alineados. Podría haber sido romántico, pero había algo pesado en el aire, casi fúnebre. Él se levantó al verme y trató de sonreír, pero el gesto no le llegó a los ojos. Me senté en silencio. Él también. El camarero vino, tomó nota del pedido, y durante unos minutos solo escuchamos los cubiertos de otras mesas y la música suave del local. Entonces él dijo: Melissa, he pensado mucho en todo. Enderecé la espalda, preparada. Y respiró hondo. Lucía tiene razón en algunas cosas. Esa frase me desgarró por dentro, pero no reaccioné. Esperé. Y él continuó. Me di cuenta de que nuestro matrimonio necesita ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, con las manos apretadas bajo la mesa. Me miró con una expresión tan racional, tan metódica, que parecía estar repitiendo palabras que no eran suyas. Lucía me hizo ver que tú te acomodaste. Sentí el mundo girar. ¿Cómo dices? Siempre estás ocupada, estresada, distante. Parece que ya no te importa mantenernos conectados. Solté una risa incrédula, casi histérica. Lucía también dijo eso. Eso no importa. Claro que importa, Lucas. Importa muchísimo. Suspiró, irritado. Te estás desviando del punto. El punto, dije, es que estás usando la opinión de una chica de 19 años para medir el valor de tu matrimonio. Golpeó la mesa con la mano, no fuerte, pero suficiente para mostrar impaciencia. Melissa, presta atención. Necesito que entiendas lo que está pasando. Tú cambiaste. Ya no me miras como antes. No muestras afecto. No muestras interés. Y yo necesito eso. Estoy defendiendo mi dignidad de acusaciones falsas, Lucas.
Es difícil mostrar afecto cuando me tratas como una criminal emocional. Él hizo un gesto con la mano, descartando mis palabras. Tú siempre tienes excusas. Eso es exactamente lo que digo. Sentí un ardor subir por mi garganta, como ácido. ¿Y qué quieres de mí? Me miró con seriedad absoluta, como si fuera a anunciar una sentencia. Quiero que demuestres que estás comprometida. La frase me golpeó como un puñetazo. Demostrar. Sí. Necesito pruebas concretas de que estás invirtiendo en nuestra relación. ¿Y cómo se supone que hago eso? Entonces llegó la lista. La lista humillante. La lista absurda. La lista que dejó claro que él no buscaba soluciones, buscaba control. Quiero que dejes de trabajar hasta tan tarde. Quiero que pases más tiempo en casa. Quiero que siempre me digas dónde estás. Quiero que dejes tu celular desbloqueado para mí. Quiero que limites tu cercanía con hombres del trabajo. Y quiero que hagas terapia para entender por qué te pones tan a la defensiva cuando se te cuestiona. Me quedé inmóvil, sin aire, con los ojos fijos en él. El mundo entero pareció tragarse a sí mismo. ¿Estás bromeando conmigo?, dije muy despacio. Lo digo en serio, Melissa. Yo necesito esto. Nosotros necesitamos esto. Esto no es una relación. Es una prisión. No, esto es reconstrucción, corrigió. Me lo debes. Sentí lágrimas acumularse en mis ojos. No de tristeza, de humillación, de incredulidad. Él realmente creía que yo le debía algo, por una mentira creada por mi sobrina. ¿Tú crees, dije con la voz quebrada, que debo demostrar mi inocencia cuando tú me juzgaste sin pruebas, cuando preferiste creer en otra persona antes que en mí, cuando me pusiste a prueba como si yo fuera un objeto? Él negó con la cabeza. Siempre haces drama. Esa frase, esa maldita frase. La firma emocional de Lucía envenenando cada palabra que salía de su boca. Lucas, dije, finalmente encontrando firmeza dentro de mí, me estás pidiendo que cambie toda mi vida para encajar en la fantasía manipulada de una chica que quiere destruir lo que tenemos. Él rió, una risa seca, casi burlona. Lucía solo me mostró cosas que yo no quería ver. El problema es que tú no lo aceptas. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y allí, en ese preciso momento, algo dentro de mí murió. Un amor. Una historia. Un lazo. Y en su lugar nació otra cosa, afilada, brillante, fría, silenciosa. La decisión. Yo ya no iba a discutir. No iba a justificarme. No iba a suplicar, ni argumentar, ni intentar abrirle los ojos. Simplemente iba a observar. Registrar todo. Guardar cada palabra, cada gesto, cada evidencia. Me levantaría de aquella cena con el alma sangrando. Pero saldría consciente de una verdad. A partir de ese instante, dejaba de ser víctima. Y me convertía en estratega. Abrí los ojos y lo miré directamente. Y sonriendo, respondí simplemente: entiendo. Él relajó los hombros, creyendo que había ganado. Que me había domado. Que había colocado la correa que Lucía le sugirió. Pero no se dio cuenta de que en esa sonrisa había algo nuevo. Algo que él jamás había visto en mí. Algo que nunca sería capaz de controlar. Y mientras él seguía hablando, enumerando nuevas exigencias, nuevas interpretaciones, nuevos delirios, yo ya no escuchaba nada. Solo pensaba en una única cosa. Tú me rompiste, Lucas. Pero ahora voy a reconstruirme. Y cuando lo haga, te arrepentirás de cada palabra que dijiste. Él creía que había ganado. En esa cena, cuando yo solo dije entiendo, Lucas realmente pensó que yo me había sometido. Que su lista absurda de reglas me había doblegado. Que yo aceptaría la correa emocional que él y Lucía intentaron ponerme. Pero lo que él nunca entendió, y quizás jamás entienda, es que cuando una mujer como yo se calla, nunca se está rindiendo. Está calculando. Esa noche llegué a casa con una sensacao extraña. Ya no era desespero. Ya no era tristeza. Era foco. Un foco silencioso, frío, preciso. Era como si mi cuerpo hubiera cambiado de estado. Como si el dolor se hubiese evaporado, y en su lugar, hubiera quedado algo mucho más peligroso, la claridad. Cerré la puerta del cuarto y me senté en la cama, mirando al vacío durante varios minutos. Y por primera vez desde que todo comenzó, pude pensar sin llorar, sin temblar, sin suplicar que no fuera verdad. No. Solo, pensé. Y entendí tres cosas. Primero, Lucas ya no era mi aliado. Segundo, Lucía era más astuta, y más cruel, de lo que imaginaba. Tercero,
Yo necesitaba jugar mejor que ambos. Aún no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi realidad, mi autonomía, mi narrativa. Se trataba de tomar de vuelta el control que intentaron arrancarme. La mentira de ellos se había extendido como veneno, pero todo veneno tiene antídoto, y el mío sería la verdad, servida con estrategia. Empecé evaluando todo lo que sabía, todo lo que había leído, todo lo que había sentido, y más aún, comencé a observar a Lucía. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que lanzaba a Lucas cuando creía que nadie lo notaba. Era una mirada calculada, de depredadora, de alguien que quería ocupar un lugar que no le pertenecía, y que estaba dispuesta a destruir a cualquiera que estuviera en su camino. Y Lucas, Dios mío, Lucas, estaba tan ciego, tan vulnerable, tan dispuesto a creerse protagonista de algún drama emocional, que se dejó manipular como un muñeco. Repetía las mismas frases, las mismas expresiones, como si Lucía hubiese programado cada palabra. Yo necesitaba cambiar el juego. Y necesitaba hacerlo rápido. La primera parte del plan comenzó con un gesto simple: silencio. Dejé de discutir. Dejé de justificarme. Dejé de reaccionar exactamente como Lucía había predicho que lo haría. Y eso los desconcertó a ambos. Lucas empezó a ponerse inquieto. Esperaba peleas. Esperaba lágrimas. Esperaba drama. Pero lo único que recibía era calma. Una calma falsa, claro, artificial, estratégica, pero para él, desconcertante. Una noche, se acercó a mí y dijo: «Estás muy callada últimamente». Sonreí, con la tranquilidad más ensayada del mundo. «Estoy reflexionando». Él frunció el ceño. ¿Reflexionando sobre qué? Sobre nosotros. Era exactamente el tipo de frase que Lucía adoraría. Solo que esta vez tenía otro propósito. Él respiró hondo, creyendo sentir una victoria precoz. La reflexión es importante. Me alegra que estés haciendo un esfuerzo. Yo quise reír, pero lo guardé para el final. La segunda parte del plan envolvía algo igual de simple: observar contradicciones. Lucía decía cosas diferentes a él y a mí. Pequeños detalles, pequeñas variaciones. Ella olvidaba que mentir demasiado exige memoria. Y la memoria no era su fuerte. Así que empecé a hacer preguntas sutiles. De esas que no parecen preguntas. Comentarios al azar. Curioso lo que dijiste, Lucía. Porque Lucas mencionó algo distinto. Ella se congelaba un segundo. Un segundo minúsculo, pero suficiente para que yo viera las grietas. Y cuanto más observaba, más claro era. Lucía estaba perdiendo el control. Y eso me dio más impulso. Pero el punto alto de la primera fase del plan ocurrió 4 días después. Lucas llegó a casa tenso, inquieto, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Yo estaba en la cocina preparando té cuando el carraspeo detrás de mí. «Melissa, ¿podemos hablar?» Me giré despacio, con la taza en la mano. «Claro». Respiró hondo, lo que ahora yo reconocía como señal de que venía una frase moldeada por Lucía. «Me di cuenta de que aún no estás haciendo suficiente esfuerzo. Sigues trabajando demasiado. Sigues llegando tarde. Sigues evitando cercanía». Coloqué la taza sobre la encimera. Me acomodé el cabello. Y asumí una serenidad que ni yo sabía que tenía. «Entiendo, ¿y qué sugieres?» Él parpadeó, sorprendido por mi docilidad. «Bueno, pensé que podríamos establecer algunas reglas hasta reconstruir la confianza». «¿Reglas?», repetí suavemente. «Sí. Por ejemplo, quiero que compartas tu ubicación conmigo. Y quiero que dejes tu celular sin contraseña por ahora. Transparencia total». Contuve la risa, pero mantuve la expresión neutra. «¿Y esto se te ocurrió a ti, Lucas, o a Lucía?» Él se congeló. Apenas perceptible, pero yo lo vi. Sus ojos vacilaron un instante. La respiración se le atascó. Su mano rozó la alianza sin darse cuenta. Sonreí. Despacio. Con calma. De la forma que desarma a cualquier manipulador. «Voy a decirte algo», murmuré. «Y quiero que lo escuches con atención». Él tragó saliva. «¿Qué cosa?» «Estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación. Pero solo si tú haces exactamente el mismo esfuerzo que exiges de mí». Él arqueó una ceja. «Claro. Estoy comprometido». «Perfecto. La trampa estaba lista». «Muy bien», continué. «Entonces también quiero acceso total a tu celular». Él se puso blanco. Literalmente. Su rostro perdió el color al instante. «Mi
mi celular. Sí. Transparencia total, como tú dijiste. Abrió la boca. La cerró. Intentó hablar otra vez. Falló. Melissa, eso es invasivo. Sonreí, una sonrisa dulce que ocultaba veneno. Qué curioso, cuando tú me pediste lo mismo, no parecía invasivo. Parecía necesario. Así que si es necesario para que tú confíes en mí, debe ser necesario para que yo confíe en ti también, ¿cierto? Él empezó a tartamudear. No sé si es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Silencio. Largo. Incómodo. Pesado. Di otro paso adelante. Ah, y también quiero tu ubicación. Ja que según tú, eso ayuda a la transparencia. Melissa. Sí. Él parecía un animal acorralado. Sus ojos buscaban algo en la sala, una salida, una señal, un salvavidas. Como si esperara que Lucía apareciera con otra frase pronta. Entonces lancé el golpe final. Y quiero que limites tu cercanía con ciertas personas, ya que esa fue tu sugerencia para mí. Personas que influyen negativamente en nuestro matrimonio. Él abrió los ojos desmesuradamente. ¿Quién? Lucía. Casi retrocedió de la impresión. ¿Ella? Pero, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene, lo interrumpí. Ella está involucrada en todo. Y si quieres transparencia, Lucas, empezamos por cortar influencias externas. Quedó atónito. Sin palabras. Sin defensa. Sin Lucía para guiarlo. Y fue allí, en ese silencio, en ese momento exacto, que sentí la balanza comenzar a inclinarse. No era victoria todavía. Era solo un desplazamiento. Pero era suficiente. Él me miró como si estuviera viendo a otra versión de mí. Una versión que él no conocía. Una versión que no sabía cómo manipular. Me acerqué aún más. Despacio. ¿Quieres reconstrucción?, susurré. Entonces reconstruimos juntos. Oh, podemos terminar esto aquí y ahora. Él abrió los ojos, aterrorizado. Me estás amenazando con dejarme. Coloqué mi dedo en su pecho. Yo no voy a implorar por quedarme en un lugar donde me tratan como sospechosa. Me quedo si tú cambias. Me quedo si tú haces el mismo esfuerzo. Me quedo si tú cortas a quien nos está destruyendo. Él respiró hondo, pero esta vez, con miedo. No con superioridad. Eso era. Exactamente eso era lo que yo necesitaba. El comienzo de la inversión. La grieta en el castillo de ellos. Y mientras él seguía intentando formular respuestas, justificaciones, excusas, una certeza se instaló dentro de mí. Yo iba a destruir esa mentira. Pieza por pieza. Palabra por palabra. Y cuando llegara el momento, ni Lucas, ni Lucía, ni nadie volvería a dudar de quién soy realmente. Porque yo apenas estaba empezando. Yo sabía que el giro estaba ocurriendo. Lo veía en los ojos de Lucas. Cada día que pasaba, parecía menos seguro de sus propias palabras, menos convencido de la narrativa que Lucía había construido para él. Empezaba a perderse, a tartamudear cuando yo devolvía sus argumentos con la misma estructura que él había usado contra mí. Empezaba a evitar ciertos temas. Empezaba a mirar su celular de manera incómoda cuando yo entraba en la sala. Y lo principal, empezaba a temer el silencio. Porque el silencio es el espejo del que miente. Y él no quería mirarse. Pero nada de eso era suficiente. Yo no quería simplemente desmontar su narrativa. Yo quería exponer la verdad con tanta fuerza que nada, absolutamente nada, pudiera ser reescrito después. Quería que cada persona a nuestro alrededor supiera lo que realmente había estado pasando. Y la oportunidad llegó. Como si el universo estuviera cansado de ver todo aquello callado. Fue un sábado. Un almuerzo familiar en casa de mi suegra. Lucía estaría allí. Lucas estaría allí. Y varios otros parientes que, hasta ese momento, creían que mi sobrina era el ángel de la familia, la chica dulce, tierna, frágil, inteligente, que necesitaba protección y cariño. Ellos no sabían que era una serpiente criada en su propio jardín. Pasé la mañana entera planeando. No lo que iba a decir, eso yo ya sabía. Sino cómo lo iba a decir. Cómo presentaría cada evidencia, cada incoherencia, cada contradicción. Cómo haría que Lucas no tuviera a dónde huir. Y, sobre todo, cómo haría que Lucía sintiera aquello que ella intentó provocar en mí, impotencia. Llegué a casa de mi suegra tranquila, aterradoramente tranquila. Ni yo misma sabía que era capaz de ese nivel de estabilidad emocional después de semanas siendo destrozada por dentro. Lucía estaba sentada en el sofá, riendo fuerte,
como si fuera la dueña del lugar, como si fuera la reina de la casa, como si mi vida fuese solo un entretenimiento para ella. Cuando me vio entrar, sonrió. Una sonrisa pequeña, victoriosa. La sonrisa de alguien que cree que tiene el control. Pobre Lucía. Lucas estaba en la cocina, ayudando a su madre. Cuando me vio, su rostro cambió. Intentó sonreír, pero había nerviosismo allí. Un nerviosismo que reconocí al instante. Era el miedo a mi tranquilidad. Porque los manipuladores odian cuando la víctima deja de reaccionar. La sala fue llenándose poco a poco. Tíos, primos, algunos amigos cercanos. Conversaciones cruzadas, risas, platos sobre la mesa. Y Lucía circulando como si fuera una estrella iluminando el ambiente. Tocaba el brazo de las personas, sonreía exageradamente, contaba historias, hacía comentarios perfectos para parecer adorable. Su hipocresía brillaba tanto que lastimaba los ojos. Cuando todos se acomodaron a la mesa, supe que era el momento. Y levanté la voz, calma, clara, directa. Quisiera decir algo. La mesa quedó en silencio instantáneamente. Hasta el tenedor del primo de Lucas quedó suspendido en el aire. Lucía, con la boca llena de arroz, se congeló. Masticó despacio, intentando parecer natural, pero yo vi el pánico surgir en sus ojos. Lucas tragó en seco. Mi suegra levantó las cejas. Y yo respiré hondo. En las últimas semanas, yo fui acusada de estar teniendo una aventura. El impacto cayó sobre la mesa como una roca enorme. Los tíos se miraron entre sí, mi suegra se quedó paralizada con la ensaladera en la mano, alguien tosió de nervios. Lucía bajó los ojos, una reacción que cualquier inocente no tendría. Fui acusada, continué, por alguien muy cercano. Alguien a quien crié, a quien apoyé, a quien traté como hija. La cabeza de Lucía giró apenas, como queriendo medir mi tono. Y esa persona difundió mentiras. Mentiras que casi destruyeron mi matrimonio. Mentiras que pusieron mi carácter en duda. Mentiras que afectaron mi salud, mi sueño, mi mente. Mi voz seguía firme. Pero mis dedos temblaban bajo la mesa, no de miedo, sino de la adrenalina de finalmente decir la verdad en voz alta. Y esa persona, finalicé mirando directamente a Lucía, fuiste tú. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Lucía palideció. Y luego, como buena actriz, intentó recuperar el control. Tía, yo, no sé de qué estás hablando. No sabes, repetí, inclinando la cabeza. Entonces recordemos juntas. Lucas intentó intervenir. Melissa, quizá no sea el momento. Es exactamente el momento, lo corté, sin quitar los ojos de Lucía. Saqué mi celular de la bolsa y lo puse sobre la mesa. La sala entera quedó en tensión. Deslicé los dedos por la pantalla hasta abrir las fotos de los mensajes del tablet de Lucas. Sí. Tomé capturas esa noche. Con calma. Método. Estrategia. Gire la pantalla hacia ellos. La primera mensaje decía: Lucía, recuerda lo que hablamos. Si ella reacciona mal, es porque está escondiendo algo. El tío de Lucas abrió los ojos. La prima al final de la mesa se tapó la boca. Pero yo no terminé. Deslicé hasta la siguiente. Lucía, ella siempre fue muy racional. Si niega demasiado, es peor. Las culpables niegan con firmeza. Lucía tragó duro. Vi el músculo de su mandíbula temblar. Intentaba pensar rápido, pero esa sala estaba llena de espejos ahora. Todo reflejaba en ella. Continué. Lucía, ella tiene todo lo que yo siempre quise. Un murmullo recorrió la mesa. Un sonido colectivo de shock. Escribiste eso creyendo que nadie lo vería, dije despacio. Pero yo lo vi. Y ahora todos lo ven. Lucía levantó las manos, desesperada. Eso está fuera de contexto. Yo solo quería ayudar, ustedes están interpretando mal, yo nunca quise. Nunca quisiste, reí incrédula. Lucía, tú guiaste a mi marido como si fuera tu juguete. Escribiste instrucciones. Entrenaste reacciones. Manipulaste percepciones. Me destruiste emocionalmente. Ella empezó a llorar. Ah, claro. Las lágrimas teatrales. Lo hice porque pensé que te estabas alejando de la familia. Yo solo quería proteger al tío Lucas. Yo pensé que... No mientas, dije con una firmeza que cortó su voz como una cuchilla. Lo hiciste porque querías mi vida. Está escrito ahí. Con todas las letras. Mi suegra se levantó, furiosa, enfrentando a su propia nieta. Lucía, ¿cómo pudiste hacer esto? Lucía lloraba, temblaba,
balbuceaba. Abuela, ella está exagerando, yo. Y entonces ocurrió algo que jamás esperé. Un primo murmuró. Siempre me pareció raro cómo Lucía hablaba del matrimonio de ustedes. Había obsesión. Otro agregó. Es verdad. Siempre hablaba de Lucas como si fuera más que admiración. Lucía los miró horrorizada, traicionada. No es eso. Yo no quise. Basta, dijo finalmente Lucas. Y su tono no la defendía. Era shock. Era caída. Era la realidad golpeando demasiado fuerte. Él tomó el celular de la mesa, vio las capturas, y palideció. Lucía, ¿por qué hiciste esto? Y ella, en un estallido histérico, gritó. Porque yo te amo. La sala entera congeló. Como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía lloraba, confesando. Yo te amo, tío Lucas, siempre te amé. Y tú nunca lo viste porque siempre estuviste con ella, siempre defendiendo a ella, siempre mirándola a ella. Y yo quería que perdiera algo. Quería que sintiera lo que yo siento. Lucas dio un paso atrás, horrorizado. Lucía, esto es enfermizo. Ella se desplomó en la silla, derrotada. La sala estaba en shock absoluto. Y los ojos de Lucas se encontraron con los míos. Por primera vez. Él me vio de verdad. Fuerte. Íntegra. Y, sobre todo, inocente. Pero yo no sonreí. Todavía no. Porque esto era solo el inicio. Yo había expuesto a Lucía. Quería que Lucas lo viera. Quería que toda la familia lo presenciara. Y lo logré. Pero aún faltaba la parte más importante. La parte que quemaría cada puente entre ellos. La parte que dejaría claro que jugar con mi vida tiene consecuencias. Y eso sería lo siguiente. Después de aquel almuerzo, después del grito histérico de Lucía confesando que amaba a mi marido y quería que yo perdiera la vida que ella tanto envidiaba, la casa de mi suegra se convirtió en una escena de crimen emocional. Nadie sabía dónde poner las manos, la voz o la mirada. Había vergüenza, shock, pena y rabia en el aire. Era denso, palpable, casi visible como humo. Pero yo no estaba satisfecha. Aún no. Exponerla había sido necesario. Liberador. Restituyente. Pero algo dentro de mí sabía que si me detenía allí, ella podría recomponerse algún día. Podría intentarlo de nuevo. Podría reconstruir su imagen. Podría atacarme de otra manera. ¿Y Lucas? Lucas aún no había enfrentado la verdadera consecuencia. Todavía estaba perdido, confundido, intentando entender dónde había comenzado todo y dónde había permitido que terminara. Él necesitaba ver con claridad. Necesitaba sentir el peso de lo que hizo. Y yo necesitaba cerrar esta historia con el mismo impacto con el que comenzó. Por eso preparé mi acto final. Pasé ese domingo entero sola en mi oficina, pensando, escribiendo, revisando. Y cuanto más escribía, más entendía que mi objetivo no era destruir a nadie. Era liberarme a mí misma. Era devolver a cada uno exactamente lo que me habían entregado. Consecuencia. Lucía entregó veneno. Lucas entregó duda. Yo entregaría verdad. Y la verdad siempre es más fuerte que cualquier teatro. El lunes siguiente, la empresa tendría una reunión general con todos los departamentos, algo que ocurría cada 2 meses. Lucas estaría allí. Lucía también. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Suerte? Sin duda. ¿Oportunidad perfecta? Absolutamente. Llegué temprano. Quería ver todo construirse, escalón por escalón. El auditorio estaba lleno, pero silencioso. Ese tipo de silencio que antecede una tormenta. Las luces blancas iluminaban el escenario, reflejándose en los rostros tensos de quienes esperaban que la reunión comenzara. Yo estaba sentada en el medio, discreta, intocable. Lucía entró con una ropa impecable, siempre impecable, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero intentando parecer fuerte. Evitó mirarme. Lucas llegó unos minutos después, pálido, exhausto, con el peso de un hombre que comprendió demasiado tarde que fue manipulado y se convirtió en cómplice de la destrucción emocional de la mujer que amaba. Respiré hondo. Cuando el gerente anunció que antes de los temas habituales habría un comunicado especial, mi corazón se aceleró, no por nervios, sino por determinación. Melissa, dijo él, querías decir unas palabras, ¿verdad? Todos se giraron hacia mí. Me levanté. Caminé hacia el escenario. Y en ese instante, vi a Lucía tragar en seco. Y vi a Lucas contener la respiración. Me detuve en el centro del escenario y sentí cada mirada sobre mí. Pero no me intimidó.
Al contrario, me fortaleció. Buenos días a todos, dije con la voz más calma que jamás me había escuchado. Prometo ser breve. Pero no puedo seguir trabajando aquí sin aclarar algo que ocurrió dentro de esta empresa, que involucró mi reputación, mi matrimonio y la integridad emocional de mi familia. Varias personas intercambiaron miradas. El aire se volvió pesado. Continué. En las últimas semanas, fui víctima de una acusación falsa, cruel y profundamente calculada. Y esa mentira no se quedó solo en el ámbito familiar. Vino de aquí, de dentro de esta empresa. Y casi destruyó una vida entera construida con dignidad. Alguien dejó escapar un «Dios mío». Lucía intentó levantarse, quizá para interrumpir, quizá para huir, pero hablé antes de que pudiera pronunciar palabra. Esa acusación vino de alguien que me conoce desde hace años. Alguien a quien apoyé, ayudé e impulsé. Pero que decidió usar mi bondad para intentar destruir mi credibilidad. Esa persona es Lucía. La sala se convirtió en un campo de choque emocional. Algunos llevaron la mano al rostro. Otros la miraron fijamente. Lucía quedó inmóvil, como una estatua rota. Y para quienes piensen que esto es exageración, un asunto personal o un impulso emocional, traje pruebas. Proyecté la pantalla detrás de mí. Los mensajes. Las instrucciones. Las manipulaciones. Cada frase venenosa. Cada palabra guiando cómo mi marido debía reaccionar. Cada técnica de gaslighting aplicada sobre mí con precisión calculada. El auditorio entero quedó en silencio absoluto. Un silencio tan profundo que se podía oír la respiración de la gente. Y entonces, una voz masculina al fondo, un compañero que apenas conocía, dijo fuerte y claro: «Eso es abuso psicológico». Otra persona murmuró: «¡Qué asco!». Alguien más susurró: «No puedo creer que lo haya hecho». Respiré hondo y finalicé. No estoy aquí para humillar a nadie. Estoy aquí porque la verdad debe ser dicha. Las mentiras tienen consecuencias. Las manipulaciones tienen consecuencias. Y, lo más importante, me niego a cargar con una culpa que nunca fue mía. Me niego a aceptar el silencio como castigo cuando fui víctima, no culpable. Miré directamente a Lucas. Él estaba destruido. Literalmente destruido. Los ojos llenos de lágrimas, la expresión devastada, los hombros caídos como si el mundo se estuviera derrumbando sobre él. Allí, frente a todos, comprendió, con el peso de 1000 toneladas, lo que había hecho conmigo. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Me giré hacia él y dije, con una voz limpia, clara y definitiva: «Lucas, yo te amé con toda la fuerza con la que una mujer puede amar a un hombre. Pero tú creíste una mentira antes de creer en mí. Me juzgaste. Me analizaste. Me condenaste sin investigar. Y eso no puedo perdonarlo». Él dio un paso hacia adelante. «Melissa, por favor». Levanté la mano. «No. Tuviste semanas para escucharme. Tuviste oportunidades para confiar en mí. Tenías todo en las manos y elegiste dudar». Su voz se quebró. Yo fui manipulado». «Sí», respondí. «Pero la manipulación solo funciona en quien ya está dispuesto a creer lo peor de la persona a su lado». Esa frase le golpeó como una bofetada invisible. Y entonces anuncié, sin temblor, sin duda: «Estoy pidiendo el divorcio». El aire abandonó la sala. Hubo murmullos, shock, incredulidad. Lucas quedó blanco como el papel. Un hombre hecho pedazos. Un hombre que finalmente entendió que su duda tuvo un precio, y el precio fui yo. En cuanto a Lucía, comenzó a llorar, sollozando desesperada. Intentó acercarse. Intentó explicar. Intentó dramatizar. Intentó manipular por última vez. Pero ya nadie le creía. Ni siquiera ella misma. Ella lo perdió todo allí. Su reputación. El respeto. El afecto de la familia. El empleo, que perdería al día siguiente. Y, lo más importante, el pedestal emocional en el que creía estar. Y Lucas perdió algo aún mayor. La oportunidad de tenerme a su lado cuando más me necesitara. Cerré así. La vida siempre devuelve exactamente lo que entregamos. La mentira dio frutos. Pero ahora es mi turno de cosechar la verdad. Me giré para salir. Y antes de llegar a la puerta, miré por encima del hombro y dejé mi última frase, no como venganza, sino como liberación. Aprendan a reconocer a quien tienen a su lado, antes de perderlo para siempre. Cuando dejé el auditorio, una ligereza inexplicable me inundó. Era como si, por primera vez en semanas, pudiera respirar sin peso en el pecho.
Y para quienes escuchan esta historia, les dejo algo importante. La mentira destruye. La duda corroe. La verdad libera. Y el coraje, salva. Si tú ya viviste algo así, si ya tuviste un momento de quiebre, cuéntamelo. Y si esta historia te tocó, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu like y compártela con alguien que necesite escucharla. ¿Cuál fue tu momento de quiebre? Quiero leerlo en los comentarios.